Hola Sergio, muchas gracias por aceptar mi invitación y bienvenido a Estrategia Podcast. Hola Oscar, muchas gracias por la invitación y muy feliz de poder estar hoy contigo. Bueno, súper. Bueno, normalmente yo como que estoqueo a todos mis invitados en LinkedIn antes de invitarlos y demás, pero esta ocasión fue bien curiosa porque diste una charla en la empresa donde trabaja mi esposa y mi esposa de una vez intentó conectarnos. Eh, am, Cuéntanos un poquito de ti, de Sergio Pachón. Listo, yo soy un emprendedor, empecé hace ya 9 años como esta carrera, yo siempre le llamo la segunda carrera, yo soy ingeniero industrial, pero en el 2013 decidí meterme en este mundo, ya son 9 años, he tenido varias ideas, varios emprendimientos y ahorita estamos desarrollando robots, entonces lo que hacemos son robots autónomos que funcionan para entregar domicilios, funcionan en Estados Unidos, en Dubái, tenemos varios planes como de abrir en Asia y eso es básicamente lo que estoy haciendo ahorita. Wow. ¿Cuál fue tu primer emprendimiento? Entonces te contaba, entonces yo en el 2013, yo había terminado la carrera, pues viajé 2 años, que yo siento que en ese momento fue una decisión como medio salida de lo normal, ¿no? Como que a ti siempre te dicen gradúate rápido, haz una práctica, empieza la maestría, como que te estás como corriendo contra el tiempo de empezar rápido y de que si ya tienes 21 años y no estás graduado y no estás empezando algo, pues como que te cogió el tiempo, pero pues digamos que en ese momento yo decidí irme, siempre ha sido mi sueño viajar y yo creo que me sirvió un montón en varias cosas, ¿no? Primero, conocí a mi socio, entonces yo creo que pues de ahí en adelante pues cambió todo lo que yo pensaba. Conocí mucha gente que pensaba diferente, que tenía como diferentes ideas de cómo era la vida, de cómo qué se puede hacer, diferentes modos de pensar. Fue la primera vez que conocí un poco sobre emprendimiento, conocí como estas grandes empresas como Facebook, como Uber, como muchas empresas tecnológicas estaban naciendo de Silicon Valley, o sea, como que fue mi primer por decirlo de una manera, en este mundo. Entonces después regresé y me encontré con la realidad, ¿no? De que mis amigos de la universidad ya estaban trabajando, ya tenían un buen empleo y yo no había hecho nada, básicamente no tenía ninguna experiencia en laboral en mi carrera. Se había trabajado un montón porque fueron 2 años que me tocó limpiar baños, limpiar oficinas, vendía con mi hermana cigarrillos, chiclets, o sea, hacíamos un montón de cosas para sostenernos porque fue un viaje muy, muy de mochilero, pero, ¿Y en dónde pero, pero lo que te vivías? decía. ¿A dónde viajaste? Estuve en Londres, estuve en Europa, estuve en Estados Unidos y así. Ok. El, cada día decidía dónde irme, ¿no? Donde me recibieran, dormí en aeropuertos, en playas, en Burger Kings, McDonald's. Obviamente fue chévere, pero obviamente un poquito duro, ¿no? Pero yo era encantado, ¿no? Estaba muy joven y a mí lo que me gustaba era conocer y conocer gente y como muchas cosas que desarrollé, ¿no? En temas de habilidades sociales, habilidades blandas, me tocó salirme mucho de mi zona de confort, me tocó enfrentarme a muchas cosas y yo siento que me ayudó un montón. Entonces, bueno, te estaba contando, regresé a Colombia y pues fue como una pequeña crisis porque yo dije, no, pues pucha, perdí todo mi tiempo, como que en ese momento me arrepentí, digamos, de haber tomado esa decisión, pero bueno, me puse manos a la obra a buscar trabajo, entonces empecé a mandar hojas de vida. Al principio obviamente no me iba tan bien porque pues tenía un hueco de 2 años en cierta medida también como que me sentía, como te decía, un poco mal de haber tomado esa decisión. Pero bueno, ahí conseguí un proceso en una empresa muy grande acá en Colombia y pasé todas las entrevistas, las pruebas técnicas, las pruebas psicológicas y ya me faltaba la entrevista final con el gerente. Y en ese momento me llamó mi socio y me dijo, bueno, como yo recuerdo que me preguntó, bueno, ¿usted tiene hijos? ¿Usted está casado? ¿Usted tiene alguna responsabilidad? Y yo le dije, bueno, pues solamente el ICETEX, pero pues ahí miraremos cómo lo solucionamos. Entonces me dijo como, emprendamos. Y me vendió una idea así como que en un año íbamos a tener un Facebook y que íbamos a ser millonarios, así tipo, ya me sonaba mucho como una pirámide, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues yo le dije, bueno, arriesguémonos. Yo confiaba mucho en él y le dije, bueno, empezamos a trabajar juntos. Y ahí empezamos nuestro primer emprendimiento. Se llamaba Lulo Domicilios. Entonces era una plataforma Ok. para entregar domicilios. Estamos hablando del 2013, donde no existía Mercado, no existía Rappi, no existía Corner Shop. Entonces fuimos de las primeras plataformas que te que puedas pedir por una app. Yo recuerdo que lanzamos 400 productos, la subimos
a la plataforma, lanzamos la aplicación y nosotros éramos los domiciliarios, ¿no? Empezaron a salir pedidos y nosotros pues éramos los que hacíamos los pedidos y pues contratamos la primera persona que nos ayudaba y como con una oficina, pero obviamente yo siempre digo que como era la primera, o sea, era la primera vez que hacíamos este tipo de cosas, cometimos muchísimos errores. Entre ellos, no buscamos inversión, ¿no? Y en este tipo de emprendimientos de alto impacto, pues tú necesitas inversión para crecer el producto, para hacer un montón de cosas, ¿no? Nosotros no sabíamos eso, no sabíamos contratar, nosotros éramos los contadores, los abogados, los ingenieros, que por un lado es lo más chévere de emprender, ¿no? Yo siempre digo que es como la mejor decisión porque así te vaya mal y así todo salga mal, porque pues es muy incierto, hay muchas cosas que se salen hasta de control de uno. Igualmente, como te obligas tanto a retarte y a salirte de tu zona de confort y a hacer mil cosas, aprendes un montón. Entonces, yo siento que pues esos 2 primeros años que fue con Lulo, que fueron dificilísimos porque lo que te decía, entonces yo tenía esa deuda de Ericetex, menos mal mis papás no me echaron de la casa, pero yo tenía 200.000 al mes para mis gastos, entonces yo me iba caminando hasta la oficina para ahorrarme lo del bus, ni pensar de ir a un restaurante, cocinaba todos los días, pues digamos, mi almuerzo, mi comida, porque no tenía como la comodidad de ir a comer a un restaurante o de coger un taxi, ¿no? Impensable. Entonces, pero igual con el propósito, ¿no? Con la misión en la mente, nos llegaban ofertas de trabajo, pero yo siempre estaba, yo me había dado mi tiempo para hacerlo, yo sabía que costaba tiempo y sigo pensando que las cosas que valen la pena requieren tiempo, ¿no? Y yo creo que ese pensamiento facilista que tenemos algunas veces los latinoamericanos es una cosa que nos juega mucho en contra, ¿no? O sea, las cosas fáciles, todo ese pensamiento como del narcotráfico, de que las cosas fáciles o que uno puede conseguir cosas muy rápido y fácilmente, pues es súper, súper malo, ¿no? Yo siempre he sabido que todo requiere tiempo, y que las cosas saben más bonito cuando son así. Claro, total. Oye, y una pregunta, ¿tu socio es colombiano? Sí, somos tres en estos momentos. Felipe, que es mi mejor amigo, que llevamos Ajá. trabajando desde el 2013 y que nos conocimos en Londres en el 2010. Y David, que fue uno de los primeros empleados que tuvimos en Kiwi. Él lleva trabajando con nosotros desde el 2018 y es fundador desde el año pasado. Ok, ok. ¿Y cómo se conocieron con tus socios? Con Felipe, por casualidad, ¿no? Teníamos una amiga en común y yo cumplí 22 años en Londres y hice una fiesta en mi casa y ahí llegó él. Ok. Entonces después necesitamos gente para que se viniera a vivir a nuestra casa y le dijimos a él y pues ya cuando vivíamos en la misma casa pues nos hicimos amigos y ya cuando volvimos a Colombia yo trabajé en la empresa de los papás de él durante 6 meses y la primera vez que digamos que trabajamos juntos y ya después lo que te contaba de la propuesta que me hizo antes de yo haber aceptado la propuesta laboral. Wow. Oye, ¿y esta propuesta laboral, nunca te arrepentiste? ¿En algún momento dijiste como, ¿qué hubiera pasado si hubiera aceptado? No, 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 menos mal no la acepté, ¿no? Yo siento que, como te decía, así todo salga mal, porque pues siempre digamos que uno tiene que estar con los pies en la tierra de que hay cosas que uno no puede controlar y pues la vida da muchas vueltas. Yo siento que todo lo que he aprendido, todo el camino, todos estos 9 años han sido la mejor etapa de mi vida, ¿no? He tenido la oportunidad de viajar, de conocer, de retarme, de conocer personas brillantes, de poder desarrollar muchas cosas y siento que cada año avanzo más, ¿no? Entonces eso me pone muy contento de pensar cómo será el otro año, cómo serán 2 años, 3 años. Obviamente, no sé qué hubiera pasado si hubiera aceptado la oferta, pero estoy muy contento por el camino que escogí y por el camino que hemos escogido con mi socio, ¿no? Total. Oye, y bueno, y después de Lulo, ¿qué vino? Bueno, entonces estamos en el 2015, pasaron tres cosas de manera simultánea. Uno, vendimos Lulo, que yo siento que, como te decía, pues estos primeros 2 años no teníamos la experiencia. Siento que siempre hablo de que teníamos el timing correcto, la idea correcta, pero nosotros no éramos el equipo correcto en ese momento. Teníamos que Ajá. aprender muchísimas cosas. Entonces, pudimos vender la empresa, que igual siento que un éxito es bueno. También en ese momento uno de los tres socios que habíamos empezado renunció. Entonces eso es peor que una tusa amorosa, ¿no? Yo siento Sí, que sí, sí.
yo recuerdo que eso fue muy complicado porque pues era una de las personas más importantes de la empresa, éramos tres los que habíamos empezado este sueño y pues que se fuera una persona pues fue duro. Entonces con Felipe nos reunimos en un café y nos pusimos, pues digamos, hicimos como el trato de seguir adelante, ¿no? De, bueno, ¿qué vamos a hacer? Reevaluamos como todo lo que habíamos hecho mal y seguimos adelante. Entonces, obviamente, siempre que hay problemas y que uno se agobia y que hay cosas que son difíciles, pues con Felipe siempre pensamos de que, bueno, ya lo pasado está pasado, pues es hora de resolver, ¿no? En vez de uno preocuparse, estresarse por el pasado, qué hubiera hecho bien, qué hubiera hecho mejor, qué cosas hubiera cambiado, pues estamos en el presente y el futuro está ahí a la vuelta de la esquina, entonces, pues resolvámoslo, con manos a la obra, qué podemos hacer para cambiar esto o para mejorarlo y nos pusimos a trabajar. Entonces también la última cosa que pasó fue que pasamos a Startup Chile. Entonces Ok, nosotros nunca habíamos recibido inversión, era la primera vez que recibíamos inversión, fueron $30,000. Entonces era la primera vez que teníamos dinero como para experimentar, para cambiar pues, de idea. Entonces empezamos nuestro segundo proyecto. En un principio, era, era básicamente un servicio que tú puedas pedir cualquier cosa desde que fuera legal. Así era nuestro eslogan. ok. Entonces, funcionaba por WhatsApp, entonces tú pedías, no sé, quiero una hamburguesa del Corral. Yo recuerdo que nos pedían muchos domicilios de este tipo de cosas que antes no se podían pedir, ¿no? El Corral en Ujú. esa época no se podía pedir por ninguna plataforma. Nos pedían muchos mensajería, pero pues muchísimas cosas locas, ¿no? Era que viajes en globo, que, em, bueno, despedidas de soltero, yo recuerdo que una vez nos pidieron que yo fuera a cantar el cumpleaños a una niña. Yo me Ok. fui a la casa de ella a cantar el cumpleaños. Era una idea muy chévere. De hecho, la primera vez que salimos en prensa y, pues mucha gente empezó a usar el servicio, pero era súper complicado escalar, ¿no? Entonces ya tener Claro, total. personas que contestaban, había unos servicios que te demorabas un montón buscándolos y pues no tenías al final como un revenue importante, entonces pues cambiamos rápidamente de ese servicio a un chat. Entonces funcionaba de igual manera, pero ya con el chat empezamos por primera vez como a experimentar con bots y que te respondiera Ajá. solo, pero pues en esa época todavía la tecnología estaba muy, muy, pues empezando apenas y pues nosotros tampoco es que éramos los expertos, entonces cambiamos de ese chat a una aplicación para pedir domicilios. Nos dimos cuenta que lo que más pedían era domicilios, entonces nos enfocamos otra vez en domicilios y nos enfocamos en un mercado objetivo que fue las universidades. Entonces empezamos en 3 universidades en Colombia, después sumamos otras dos y empezamos en dos en Chile, porque parte, digamos, del programa de Startup Chile era irnos a vivir a Chile. Empezamos este servicio, escaló rápidamente, ya alcanzamos a tener 700 personas estudiantes, entonces era un servicio que tú pedías comida o teníamos también como un pequeño botón donde puedas pedir cualquier cosa, entonces era como fotocopias, algunas cosas electrónicas, cualquier cosa que necesitaras que se pudiera conseguir cerca de la universidad, pues no, había otro estudiante que iba y te hacía el favor. Em, entonces, estando en ese proyecto, pasaron varias cosas otra vez. Entonces nos quedamos sin dinero. La plata de Startup Chile y lo que habíamos vendido Lulo, pues se acabó. Entonces nosotros no tenemos experiencia todavía con VCs, con ángeles inversionistas. Entonces, pero sí conocíamos, pues, digamos, el mundo de las aceleradoras, incubadoras, que en esa época habían muchísimas. Yo creo que ahorita debe haber muchísimas más, pero en esa época yo me puse manos a la obra con mi socio y alcanzamos a aplicar a 70. Ajá. Wow. Eh, Nos quedaba poquitos meses de vida, entonces nos surgía como pasar a alguna aceleradora. Pasamos a dos, una en Inglaterra y otra en Roma. Entonces la que mejor condiciones en ese momento nos ofrecía era la italiana y me fui yo para Roma durante 3 meses. Entonces era un Ok. programa de aceleración de 3 meses que te daban una parte te la daba la aceleradora y otra parte te la daban unos inversionistas ángeles de allá de Italia y pues te conectaban con inversionistas europeos, te ayudaban a mejorar el pitch, cómo a desarrollar ciertas habilidades y pues a mí me encantó. Yo siento que las aceleradoras y las incubadoras son los mejores empresas o mejor apoyo que uno puede tener como emprendedor en un principio, porque te conectan, te dan cierta validez de mercado, ¿no? Como que ya tú pasar a una aceleradora que es súper difícil,
el ratio normal de aceptación está entre 3 y 5%. Entonces ya para un inversionista ángel, un inversionista de riesgo, pues saber que has pasado por una aceleradora le da cierta validez. Es como una universidad. Claro. Y, y bueno, entonces en ese momento, y parte de nuestros sueños de cuando estábamos en Londres, cuando conocí a Felipe, era irnos a Silicon Valley. Era Ok. como nuestro proyecto final. Entonces, en esa época pensar nosotros o personalmente para mí era muy lejos, ¿no? Yo sentía que algún día quería ir, pero no me sentía preparado y sentía que eso era para otras personas, ¿no? Para personas que habían nacido allá o que habían estudiado en Stanford o que eran genios o que tenían, no sé, algo superior a nosotros. Pero con Felipe siempre hemos pensado que lo peor que puede pasar es que le digan a uno que no, ¿no? Y eso en Ajá. cualquier cosa. Entonces, pues dijimos, peor no arriesgarnos o peor no tomar la iniciativa y mirar qué puede pasar. Y nos fuimos para allá. En un principio era replicar el modelo que teníamos, ¿no? Replicar en los domicilios de estudiantes para estudiantes, pero nos dimos cuenta de varias cosas. Primero, como las cosas positivas, ¿no? Era una zona increíble, es una zona increíble, obviamente con la pandemia cambiaron muchas cosas, pero había un montón, es una zona que no es muy grande, pero tiene un montón de emprendedores, de innovación, de tecnología, muchos inversionistas, la gente siempre está dispuesta como a ayudarte, yo siento que es de las cosas que más me impactó positivamente de que la gente literalmente te quiere ayudar porque te vaya bien. Entonces no están esperando a que tú les des algo a cambio, que siento que es algo muy latino, ¿no? Que a Eso es veces, muy eh, interesante, sí, total. que a veces que ayudamos, pero siempre pensando como cobrar o al revés. Pero allá no, la gente está dispuesta a ayudar y yo creo que por eso también han nacido allá los emprendimientos más importantes de la historia y siguen saliendo porque es una zona donde se reúne mucho, mucha gente brillante, mucha gente con muchas ganas, mucha gente con grandes ideas y bueno, entonces estar expuestos a ese ecosistema fue muy chévere en el momento en que estábamos, en el momento de aprendizaje, pero bueno, cosas negativas, costosísimo. Claro. Entonces, eh, nosotros no habíamos levantado mucho dinero, estamos hablando de, con el fondo, con la aceleradora italiana y el fondo, creo que eran 50.000 euros. Entonces, no teníamos tanto dinero en el banco y allá un cuarto, solamente un cuarto en Silicon Valley, en Berkeley, donde empezamos, costaba $1.700. Oh, Entonces, de entrada nos pusimos a vivir los cuatro que éramos en ese momento en colchones inflables en un cuarto. Entonces, tampoco cocinar, porque ir a comer afuera también era imposible. Una comida entre 10 y $15. Entonces, cocinar. Yo siempre hago la anécdota de que todas las cosas difíciles que hemos pasado, lo más difícil es comernos la comida de uno de nosotros mismos. Yo creo que claro. Felipe hace muchas cosas bien, pero cocinar no es su fuerte. Entonces, pero igual muy chévere yo lo recuerdo con mucho cariño, obviamente muy restringidos en términos de dinero, eh, nos tocaba ir a trabajar a la universidad, bueno, después bueno, ya más adelante que la casa se convirtió en nuestra oficina, pero bueno, antes de eso, cuando intentamos replicar el modelo, nos dimos cuenta que no funcionaba de igual manera que acá porque la mano de obra en California es muy costosa. Entonces, una Ajá. persona que hace domicilio se gana entre 15 a 20 hasta $25 la hora. Entonces, los estudiantes no estaban dispuestos a trabajar por menos de eso, entonces el modelo no funcionaba, ¿no? Que alguien te llevara algo, pues era muy costoso y no teníamos gente que trabajara y pues la gente no estaba dispuesta a pagar mucho por recibir algo. Entonces, Estados Unidos y los países desarrollados tienen un e-commerce muy, muy, muy desarrollado. Tienen Amazon y muchas empresas te entregan las cosas de un día para otro, pero que tú recibas algo on demand en menos de una hora es muy costoso. Ujú. Entonces encontramos como una oportunidad, ¿no? Los domicilios en Latinoamérica, nosotros estamos acostumbrados, antes de que existieran todas estas plataformas que hay hoy en día, pues estamos acostumbrados a pedir a la tienda y el costo del domicilio no era muy alto, ¿no? Pero en Estados Unidos no ocurre lo mismo. Allá las personas, aunque usan muchos servicios de e-commerce, no piden domicilios que lleguen en menos de una hora como muy comúnmente porque es muy costoso. Sí. Entonces tú pides
un burrito que te cuesta $11 y pagas por domicilio, los fees y todo lo que viene incluido como hasta $8 por el servicio. Y de hecho eso es lo que tú pagas, pero el comercio tiene que poner una parte y las plataformas y estos agregadores logísticos también tienen que poner un montón de dinero para que el servicio dé. Y por eso es que muchas de estas plataformas, los Rapis de allá, están en números rojos porque el modelo no da. Entonces, nosotros como parte de nuestros hobbies de cuando éramos más jóvenes, era la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial. Ya habíamos hecho como estos experimentos con bots anteriormente, entonces como que estábamos muy empapados de ese mundo y ya habíamos desarrollado un robot que iba de una esquina de la mesa a la otra esquina. Eso cuando estábamos con el servicio de universidades. Oye, y hay una Entonces, pregunta. ¿Todos eran técnicos? no, no, no. De Ok, hecho, en ese momento solo había un socio técnico. Pero Felipe y yo, pues no tenemos ese background técnico, pero pues hemos estado en este mundo ya 9 años, entonces hemos aprendido, ¿no? Obviamente sí, no tenemos los conocimientos así tan pulidos, pero entendemos. ok. Y entonces dijimos, bueno, pues ¿por qué no hacemos un robot que lleve el domicilio? Cuando empezamos a preguntar a todas las personas, a los gurús de robótica, de inteligencia artificial, de hardware, pues nos dijeron que era una locura, porque obviamente les dijimos cuánta plata teníamos en el banco, nos dijeron que para desarrollar un robot tienes que tener cientos de miles de dólares, es un proceso de diseño, de desarrollar una cabina, desarrollar un chasis, bueno, o sea, que básicamente que era muy complicado. No es fácil, ¿no? Porque ya después de tantos años Sí. obviamente tenían razón, pero para probar nuestro primer prototipo, que siempre le digo a los emprendedores que siempre hay que probar lo que uno piensa, ¿no? Las ideas que uno tiene, porque usualmente y en muchos casos las ideas que uno tiene no son, puede que en el mercado no tengan validez o no tengan sentido. Entonces, lo mejor es siempre probarlo más rápido, lo más económicamente bajo posible para mirar si tu idea tiene validez en el mercado y si la gente está dispuesta a usarla. Entonces, desarrollamos nuestro primer robot. Entonces, no teníamos para un chasis, pero pues los chasis ya están inventados. Fuimos y compramos un carro a control remoto, le quitamos la carcasa y ya teníamos nuestro chasis. Lo mismo con la cabina, no teníamos para desarrollar una cabina en fibra de carbono, pues, en plástico, en nada. Entonces, compramos una canasta. Entonces pusimos la canasta encima del chasis y los ojos, que era el otro tema pues complicado, pusimos como no sé cómo se llama, el cosito que pones para el carro para que no se te caiga el celular, encima Ajá, del robot pusimos un celular y ya teníamos nuestros ojos. Entonces con una ok. llamada así como tú y yo la estamos haciendo en este momento, hicimos nuestro primer domicilio manejado remotamente desde Colombia y probamos que había un producto. Entonces fue nuestro MVP, eso estamos hablando del 2017, y empezamos a probar que había un modelo que era más económico que tener personas entregando domicilios y lo más importante que la gente está dispuesta a usarlo, porque estamos hablando Total. de robots que la gente no está acostumbrada a ver. Una de las cosas que más me gusta de Kiwi es que estamos impactando de cierta manera la historia de la humanidad, ¿no? Somos la empresa o somos una de las empresas que más interacciones ha hecho entre robots y humanos. Entonces, Ujú. a mí me encanta que estamos creando futuro, creando cosas que no existen y eso es lo que más me motiva a mí, decir, pues pucha, hemos hecho cosas que no existían. Y parte de eso fue la decisión de irnos a Silicon Valley. Y usualmente los emprendedores latinoamericanos o de países emergentes tomamos la decisión siempre de traer algo que funciona en Europa o en Estados Unidos y ponerlo a funcionar en nuestro mercado. Nosotros tomamos la decisión más antinatural y más como sí, contra natura, de irnos allá y tratar de crear un producto global. Pero siento y lo que me da más orgullo es que si nosotros hacemos bien las cosas, obviamente con muchas barreras, que es difícil y es complicado emprender y emprender allá y sin ser digamos, de allá, sin haber estudiado en una universidad allá y sin dinero, bueno, muchas cosas que hemos tenido en contra, pero si lo sacamos adelante y si las cosas van bien, vamos a ser el ejemplo para muchos emprendedores que vienen detrás y que de cierta manera necesitan cierta validez, ¿no? Yo cuando empecé a emprender, seguí o escuché a emprendedores que lo habían hecho antes que yo y me di cuenta que era posible.
Entonces yo creo que lo que yo quiero que hagamos con Kiwi es que la gente vea que es posible, que se puede crear tecnología que no existe, que se pueden desarrollar productos globales y que se puede crear acá el próximo Facebook, el próximo Uber, el próximo Airbnb desde Latinoamérica y desde Colombia. Hablaste de un concepto que me pareció muy interesante, que es el de dijiste de las decisiones antinaturales. Sí. Emprender en general es una decisión antinatural, ¿no? Porque pues a uno lo programan para que siga una vida, digamos, como tú decías al inicio, muy estructurada, muy corporativa, la maestría, el MBA, el trabajo, la familia, el perro, el gato, que los movía un poquito a tomar ese tipo de decisiones como en contravía de lo tradicional, porque, porque bueno, pues pasaron momentos muy duros, Italia, Silicon Valley, y esas son decisiones súper incómodas, pero además son decisiones que los retaban un montón en lo económico, en lo personal, en lo profesional. ¿Cómo tomaban esas decisiones? ¿Qué los movía? Son varias cosas. Yo creo que ya cuando te metes en este mundo en cierta medida te gusta mucho. Entonces, em, yo siento que esto de retarse a cada rato y de pasar esos retos te va generando una gran satisfacción. Entonces, yo creo que una de las cosas que más nos mueve es ese sueño que tenemos de crear algo grande, de generar un impacto. Nosotros decimos que, o tenemos ese concepto de que la vida es muy corta para que tú no te arriesgues y hagas cosas y pienses en grande. Entonces, a nosotros lo que nos motiva es eso, es como estamos jóvenes, tenemos mucha energía, tenemos mucha fuerza, en cierta medida también somos muy recursivos, estamos acostumbrados a recibir muchos nos, entonces eso nos ha creado como un armazón muy fuerte, entonces ya para nosotros desmotivarnos es muy difícil porque siempre vemos las cosas positivas en el mundo, en las realidades, en el día a día, entonces siempre estamos muy ultra motivados y cuando las cosas están mal, pues básicamente nos tenemos el uno al otro de apoyo porque pues no es fácil, como tú decías, hemos sacrificado muchas cosas, hemos tenido que viajar muchísimo, vivimos muchas veces en hoteles, nos hemos perdido muchas fechas importantes porque esto requiere esfuerzo, requiere tiempo, ¿no? Entonces, festivos, fines de semana, navidades, año nuevo, nosotros estamos, en vez de estar celebrando, estamos trabajando, pero la recompensa es mucho mayor. Yo siento que así lo que te diga, si las cosas vayan mal en el futuro, yo siento que el camino que hemos recorrido ha valido la pena, la gente que hemos conocido, los retos que hemos librado, pues son cosas que han valido mucho la pena y, y nos siguen dando esa motivación, esa fuerza para seguir adelante. Cada vez son retos más, no digo difíciles, sino como más complicados en cierta medida, son en mucha más escala, pero lo que te decía, ese aprendizaje que uno tiene, vale la pena todo. Si tú te desarrollas tan rápido en temas personales y profesionales que te obliga esta vida, pues vale la pena el riesgo, vale la pena las incomodidades, vale la pena en cierta medida los sacrificios, porque lo que estás consiguiendo es mucho mayor. Claro. Yo imagino que una cosa es decir, nos queremos ir para Silicon Valley y otra cosa es llegar a Silicon Valley y empezar a enfrentarse a, digamos, a como un nuevo mundo de alguna manera. ¿Cómo fue enfrentarse a Silicon Valley? O sea, como las conexiones, cómo llegar, cómo se implantaron en Silicon Valley. Em, bueno, entonces no conocemos absolutamente a nadie, ¿no? No Ujú. teníamos mucho dinero en el banco, nuestros papás no son millonarios, entonces en ese sentido esa decisión puede sonar muy loca, ¿no? Irnos allá a ver qué puede suceder. Em, yo siento que las oportunidades están ahí, ¿no? Uno tiene que buscarlas. Y lo chévere de Silicon Valley es que hay muchas oportunidades. Entonces, cuando tú empiezas a buscar y las cosas no van saliendo, igual hay muchas puertas que puedes abrir. Lo que tienes que hacer es abrir las puertas o tocar las puertas y aprender a recibir el no como algo positivo, ¿no? Yo siempre digo que el no es de las peores cosas o el rechazo, que el uno le cierra la puerta, pues es un sentimiento horrible, pero tú lo puedes tomar de dos maneras. Uno, como derrotista,
de no soy capaz, de realmente no tengo las herramientas o los skills necesarios, pero lo otro es de pronto no los tienes en este momento, pero los puedes desarrollar. Y entonces nosotros siempre tomamos ese no como un punto de quiebre para buscar un sí, para mejorar y para lograr lo que se necesite para que todo funcione. Entonces nosotros cuando llegamos necesitábamos dinero también, estábamos buscando inversión y pues nos pusimos esa meta de cuántos nos podíamos recibir. Entonces empezamos a escribirle a inversionistas, a fondos de inversión, a un montón de gente, pues a tocar puertas. Y pues pues no es que nos hayan cerrado, ¿no? Pues, gente no nos respondía, otros nos decían que no estábamos preparados, pero fuimos aprendiendo, ¿no? En el proceso aprendimos a vendernos mejor, aprendimos a saber, pues, cuáles eran nuestras falencias y siempre yo siento que eh, una cosa que uno tiene que tener es como, en cierta medida, una humildad o como saber que uno no se las sabe todas y que uno siempre está dispuesto a mejorar y aprender. Y yo, como te decía, es de las cosas que a mí me motiva muchísimo, que cada vez aprendo muchas más cosas, que cada vez conozco gente que me ayuda muchísimo a mejorar. Entonces, pues en ese momento, pues mejorar rápidamente. Teníamos también la presión del tiempo. Entonces, yo recuerdo mayo y junio del 2017 que tuvimos 2 meses durísimos de no descansar ni un día porque necesitábamos recibir la primera inversión de ángeles allá y pues nos tocó trabajar durísimo, pero, pero ese era nuestro indicador. ¿Cuántos nos recibíamos? ¿Cuántos sí recibíamos? Le escribimos a más de 1.000 inversionistas y pues empezamos a tener nuestras primeras citas y después nuestras primeras inversiones. Otra cosa que pasó es que había una aceleradora de la Universidad de Berkeley. Entonces, esa aceleradora en esa época solo recibía emprendimientos que tuvieran que ver o que tuvieran algo que ver con la universidad. Entonces, que fueras Ok. alumni, que fueras estudiante, que fueras profesor, bueno, que fueras de la comunidad. Entonces, nosotros, pues nada que ver, nosotros estudiamos acá en Colombia, entonces no teníamos, pues, no habíamos hecho absolutamente nada por fuera en términos académicos y conseguimos una amiga en la universidad. Entonces, ella aplicó por nosotros y cuando tuvimos la reunión con el CEO con la CEO de Skydeck, que se llama la aceleradora, le contamos la historia. Y a ella le gustó muchísimo como lo que habíamos hecho y de hecho desde nosotros, Skydeck recibe cualquier emprendimiento de cualquier lugar del mundo y de cualquier, digamos, independientemente de si tienes algo que ver con Berkeley o no. Wow. Entonces, esa aceleradora nos abrió muchísimas puertas porque básicamente estábamos ya avalados por una de las aceleradoras más importantes de Silicon Valley y de una de las universidades más importantes del mundo. Entonces, con eso fue mucho más fácil entrar a obtener, obtener citas con inversionistas. También tenían muchos contactos, entonces ya fue, entre comillas, más fácil buscar inversión. Eso es muy interesante. O sea, es muy interesante como en toda la historia como que hay unos patrones súper bacanos de, por ejemplo, la importancia de las aceleradoras, las decisiones en contravía de todo. Está súper chévere. Y ya, digamos, con esa palanca de Berkeley, ¿qué pasó? ¿Cómo evolucionaron? ¿Cómo pasaron del carrito con el canasto y el celular a lo que KiwiBot es hoy? Entonces ya, pues ya con inversión, ya no éramos los que éramos en ese momento 5, 6 personas, sino ya empezamos a crecer el equipo, a buscar diseñadores para que diseñaran el robot, ingenieros para que trabajaran en la parte electrónica, en la parte mecánica. Ya empezamos a desarrollar pues un robot un poco más profesional, que en esa época era muy rústico. Ya empezamos a mirar China como productor. Fuimos a China, hicimos el ensamblaje de nuestra segunda generación allá, entonces ya empezamos a aprender muchísimo más de hardware, de cómo funciona este tipo de empresas, empezamos a crecer nuestra operación con muchos errores porque yo siento que pues hemos aprendido muchísimo de cosas que no hemos hecho bien. Como te decía, también era algo nuevo, es algo que no existía, entonces hay muchas cosas que tú tienes que aprender del día a día y te vas enfrentando a problemas que eran muy difíciles de prever porque pues nunca nadie había hecho esto. En un principio nuestra empresa era una aplicación propia, nosotros estábamos enfocados en un servicio B2C, pero después nos dimos cuenta que era muy difícil de escalar. Estas empresas necesitan un capital
muy grande para poder crecer, entonces nos enfocamos en hacer robots y en aliarnos con empresas que quisieran, que tengan la demanda y que quieran llevar productos de un punto A a un punto B. Entonces eso fue un Ok, cambio grande que hicimos. Ya en este momento pues estamos aliados con varias empresas, una de ellas es Sodexo, que ahorita es como nuestro principal cliente, y estamos en universidades en Estados Unidos. También hemos hecho trabajo con ciudades, como te decía, hay muchos retos que en un principio no sabíamos, entonces la parte regulatoria, entonces como este tipo de cosas no existen, ya estamos trabajando con los gobiernos para que permitan que haya robots en las calles. Hemos aprendido muchísimo sobre interacción entre robots y humanos, entonces por eso también el robot tiene este diseño como tan agradable y que parece una mascota porque siempre hemos trabajado del lado de la comunidad y entender cómo ellos ven el robot y cómo podemos lograr que se vea el robot como algo positivo y no como algo negativo, así tipo Terminator o claro. como algo que les va a quitar el trabajo a las personas, sino que lo vean como algo que va a ayudar a la sociedad y que les está ayudando a resolver problemas y que en general lo cuiden, porque pues estamos ante muchísimos retos. El robot va en la calle, entonces retos de que las personas no vayan a dañar el robot, de que no se lo vayan a robar. Pero pues yo creo que hemos hecho un muy buen trabajo. Estamos en ese proceso de escalamiento que es pasar de hacerlo bien en un lugar a hacerlo bien en ahorita más de 30 lugares. Entonces, aprendiendo muchísimo sobre interacción, sobre diseño, sobre hardware, sobre producción, sobre manufactura, sobre clientes, o sea, esto es como 15 empresas en una, pero muy contentos del avance, muy contentos del equipo, muy contentos de las ganas que tiene todas las personas que trabajan conmigo de crear algo grande, entonces muy metidos en esto, muy felices de, de este sueño y pues metiéndole porque no es fácil, ¿no? Lo que te digo, ahorita estamos jugando Total. en las grandes ligas, compitiendo contra las empresas más grandes del planeta, pero yo siento que soy muy afortunado de estar ahí, ¿no? De solo competir, obviamente con las ganas de ganar esta carrera, pero simplemente estar compitiendo ya como en este nivel a mí me hace muy feliz y te respondo la última pregunta o la anterior pregunta que me has hecho, pues eh, la mejor decisión que pude haber tomado, ¿no? Estar acá. Sí. Oye, tocaste un tema interesante que es el reto de escalar, ¿no? Una cosa es de cosas muy mínimas, porque una cosa es entregar con un robot en la geografía de California y otra cosa es entregar con un robot en la geografía de Medellín, yo qué sé, o Manizales aquí en Colombia. Em, ¿Cómo ha sido ese reto de escalar a todo nivel? ¿No? Porque ya, digamos, están posicionados, llevan mucho tiempo trabajando al tema en Silicon Valley, han logrado entrar al ecosistema de alguna manera, pero ahora viene un poquito como lo duro, que es entender cómo esa solución escala, cómo ha sido ese proceso. Ha sido un reto interesante de crecimiento del equipo. Yo siento que ese reto de pasar, no sé, el año pasado tener 60, 50 personas, ahorita tener más de 300, pues ha sido una locura. Entonces, han sido muchos retos de management, muchos retos de aprender a priorizar, de escoger buenos equipos, de escoger buenos líderes. Hemos tenido la fortuna de encontrar gente brillante en el camino que se han sumado al equipo. Hemos mejorado muchísimo en temas de management, que yo siento que es el reto más grande de aprender a delegar, de aprender a medir muy bien como las métricas, de tener como métricas muy, muy buenas para poder medir el rendimiento de tu equipo. Obviamente retos gigantescos en manufactura, de producción, también por lo que pasa en día a día en el mundo, ¿no? Entonces, la guerra, eh, hay muchas cosas que se salen de nuestro control, pero le agregan más variables a la ecuación, que yo siento que esto siempre es como una ecuación donde tú le agregas variables y encuentras la manera más óptima de hacer las cosas. Entonces le agregas un problema es como una pequeña variable adicional, pero pues para eso estamos, para resolver ese tipo de cosas
que son, entre comillas, complicadas, pero siempre se puede resolver. Y eso siento que es otra cosa que tenemos nosotros, y es que ante los problemas, y como te decía anteriormente, pues manos a la obra, ¿no? Hay Sí, cosas que se salen de control, no esperábamos una guerra, no esperábamos una recesión, las inversiones están complicadas en este momento, pero pues siempre hay opciones, hay que buscarlas, hay que aprender a abrir, a tocar puertas. Y lo que te decía y que creo que es una de las máximas que tenemos, pues lo peor que te pueden decir es que no. Entonces, o que te dejen el leído, ¿no? Peor que no es un leído, pero pues igual hay que tocar puertas y hay que mirar y tratar de solucionar las cosas, y siempre hay gente que te puede ayudar, siempre hay personas que han pasado por esto, que también es importante encontrarlas y aprender de personas que tienen más cancha, que han pasado por estos momentos, y apoyarte a tu equipo, que al final del día, pues eso es lo más importante, tener un buen equipo que ante las dificultades pues pueda solventar y tomar las mejores decisiones, y que en los momentos difíciles, yo creo que es donde más se ve eso, ¿no? Como en los momentos fáciles, pues todo el mundo está ahí, pero encontrar esas personas que en los momentos difíciles van a ser tu backup y van a estar contigo para salir adelante. Y lo último yo creo que es mejorar, o sea, mejorar mucho uno en sus habilidades, eh, en su inteligencia emocional. Yo siento que esto es muy retante, ¿no? Y yo he pasado por momentos difíciles, y lo que te decía, es importante tener alguien al lado que te anime y que te levante. Entonces yo siento que tener buenos socios ha sido también vital, porque no todos los días uno se levanta con las mejores... con los mejores ánimos, hay momentos complicados, hay momentos que te retan, pero aprender a manejar el estrés, que yo siento que siempre mi socio dice que hay que surfear el estrés, porque pues, y yo siento, y yo siempre le digo a las personas que trabajan conmigo, que el estrés es bueno, porque significa que estamos haciendo las cosas bien. Si todo fuera fácil, significa que cualquier persona lo podría hacer. Si nosotros estamos enfrentando problemas y los logramos y los solucionamos, pues a mí me emociona, porque significa que esto no es fácil, y que si lo logramos la vamos a sacar del estadio. Entonces es una suma de muchas cosas, pero la parte emocional es muy importante, porque necesitamos estar siempre muy bien para poder afrontar estos retos que, como te decía, no son solamente internos, sino muchas veces retos externos, que la pandemia, digamos, o esta guerra que está pasando. Hay muchas cosas que nosotros no tenemos ni idea que iban a pasar, y es muy difícil de prever, y esto es una carrera, una maratón ni siquiera una carrera, es una maratón de un día a la vez, ¿no? claro, total. ¿Por qué crees que no muchos emprendedores de nuestra región con gran talento, a lo mejor con buenas ideas, no llegan a conseguir lo que quieren conseguir? O por lo menos no llegan a emular situaciones como la que ustedes han logrado, de insertarse en un ecosistema que es mucho más evolucionado que el latino. Yo siento que, bueno, hay varias cosas, y como te decía, voy a hablar de mi experiencia personal para no, pues, hablar de otras personas. Para mí se me hacía muy lejos. Ujú. Yo desde el conocimiento que yo tenía, o desde mi experiencia en ese momento, pues para mí lo que yo creía que era lo correcto era Latinoamérica. Entonces, con mis socios hablamos muchísimo de irnos allá, porque queríamos arriesgarnos, pero o lo que yo pensaba era que era muy lejano. Entonces yo siento que de pronto, o lo que he aprendido un poco, es que si tú ves como personas que lo han logrado, pues es mucho más fácil. Entonces a mí me encanta leer libros de emprendimiento, también aprender de personas que han hecho grandes cosas, porque pues tú te das cuenta que lo lograron, y que muchas veces no tenían las herramientas necesarias, no tenían plata, o hicieron muchísimas cosas, o se arriesgaron. Entonces a mí me encanta ver estas historias de personas que lograron grandes cosas sin mucho. Entonces yo siento que el ejemplo es importante. Entonces yo tuve el ejemplo de varios emprendedores como Torre Negra, como los de Tapsi, como los de domicilios.com, que en esa época ya habían hecho muchísimas cosas. Entonces, ver la historia de ellos, entender que ellos también pues habían empezado de cierta manera sin recursos, y que se habían metido en este mundo, y digamos que eso me motivó muchísimo a empezar nuestro primer emprendimiento.
Entonces yo siento que de pronto, y por eso es nuestra responsabilidad, que yo le digo a los muchachos cada día es, si nosotros hacemos las cosas bien, pues muchas más personas se van a arriesgar porque siempre hacemos el chiste de que se van a dar cuenta que no somos tan inteligentes y van a decir, bueno, es posible. Entonces, y se ve con Rappi, yo siento que Rappi es de esas empresas que nos han abierto muchas las puertas a todos los emprendedores latinoamericanos. Ellos se fueron a Silicon Valley, también Platzi, como que ellos están en ese mundo, abrieron puertas, eran de las primeras empresas que recibían inversión de Silicon Valley. Entonces, cuando uno se da cuenta que hay más personas haciéndolo también para los inversionistas, también se dan cuenta que acá hay otro mundo también, que hay gente acá que también está creando grandes cosas, pues se vuelve como una cadena muy bonita. Entonces, ahorita a mí me encanta ver que Rappi, que muchos ex Rappi están creando empresa porque es, o sea, como que se crea, es lo que llaman comúnmente la Rappi Mafia. A mí me encanta porque es como más emprendedores están creando sus propias empresas. De mi empresa también han salido alrededor de 5 emprendimientos de personas que trabajaron conmigo. Entonces yo siento que esa cadena va a lograr que muchas más personas se arriesguen y que el ecosistema emprendedor colombiano crezca mucho más. Entonces, es parte, yo creo que es ese ejemplo de ver personas que lo hicieron antes que nosotros que lo lograron y va a hacer que muchas más personas piensen más en grande y piensen más en hacer emprendimientos globales y que próximamente yo creo bueno, que si seguimos así, obviamente metiéndole y trabajando, muchas de las empresas más grandes del futuro van a nacer en Latinoamérica. Total. Sergio, creo que ha sido una gran conversación, de verdad. Muchas gracias por compartir con nosotros como toda tu historia, los aprendizajes, las anécdotas. Ya sabemos que Felipe no cocina tan bien. Eh, Me va a por matar si último, escuchas. Ojalá que cocinaste. por último, recomiéndanos un libro. Bueno, hay varios. Ahorita me estoy leyendo The Hard Things About Hard Things. Ajá. Em, básicamente explica todo esto desde la perspectiva de un emprendedor y muestra como las cosas difíciles, porque a uno lo preparan, muchos libros lo preparan a uno para las cosas fáciles, ¿no? Como te motivan, que hay que madrugar, bueno, muchas cosas como que en un mundo perfecto, pero no te enfrentan a tener que despedir a un amigo, a cómo funciona el tema de las inversiones, de cuando estás a punto de morir, digamos, qué tienes que hacer o qué hizo esa persona en ese momento. Decisiones como muy complicadas que te enfrentas, que chévere verlas desde otra perspectiva. Entonces, ese libro me encanta, se lo pongo a leer a todas las personas que entran a la empresa para también que entiendan cómo funciona este mundo, ¿no? Porque Claro. hay muchas personas que vienen de un mundo corporativo, de un mundo mucho más tradicional y pues esto es otra cosa, esto es vivir en guerra todo el tiempo. Pero lo que te decía, o sea, yo siempre les digo, vean, trabajar en Kiwi un año es como hacer 10 MBAs. Entonces, si usted quiere, y además de eso le estoy pagando. Entonces, usted va a aprender acá lo que no se imagina porque no hay nada hecho, ¿no? Todo es de un día a día, hay muchos retos, hay muchos procesos que no existen. Entonces, en parte es muy excitante, a mí me encanta. A mí me encanta enfrentarme a problemas todos los días porque lo que te decía, cuando uno los resuelve, uno va creciendo sin darse cuenta. Uno dice, hace 5 años yo me estresaba con unas cosas que ahorita me parecen muy bobas. Entonces yo siento que cada vez aprendo más, cada vez, y porque me toca, o sea, no hay nadie más que lo pueda hacer, no hay nadie más que lo pueda resolver, entonces me toca a mí hacerlo. Y pues eso es lo chévere de esto, que uno sin darse cuenta, así literal, yo digo, lo que me preocupaba hace 3 años, yo digo, no, eso no es nada comparado con lo que estoy haciendo ahorita. Claro. Bueno, Sergio, pues muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio y por la apertura. Muchas No, gracias. muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Cuando necesites, como te digo, a mí me encanta contar estas cosas porque es mostrar como todo lo que nos ha pasado, porque la gente a veces también piensa que o que la tuvimos fácil o que no sé, muchas cosas. Entonces, darse cuenta de que nosotros también pasamos por ciertas cosas, sacrificios, que en cierta medida pues hicimos cosas como arriesgadas o también con muy poco dinero, que yo
al final mucha gente dice, no, pero es que no tengo dinero, no tengo las cosas, pero se puede lograr. Nosotros, pues obviamente, 4 personas en un cuarto, colchones inflables, caminar. Yo recuerdo cuando estaba en Roma, a mí me tocaba caminar todos los días a la oficina porque no tenía para pagar el euro 50 que costaba el metro, pero pues yo o sea, lo recuerdo con cariño porque es como que esos sacrificios nos han llevado a donde estamos y me siento muy orgulloso con mi socio de no haber botado la toalla, porque eh, hubiéramos podido tomar otras decisiones de pronto mucho más cómodas en ese momento, pero decidimos arriesgarnos y lo que te decía, si las cosas vayan mal en el futuro, yo siento que este camino que he recorrido ha sido increíble y me gusta y me gusta motivar a la gente a que se arriesgue. Yo les digo, lo peor que puede pasar es fracasar y que pues vayan a buscar trabajo, siempre va a haber otras puertas que se abren, pero lo que van a aprender, lo que se van a conocer a ustedes mismos, los retos que se van a enfrentar, es muy difícil que se enfrenten en otro lado. Entonces, inspirar a los jóvenes que se arriesguen, que le metan, que entre más personas hagamos esto, más casos de éxito van a haber y en general vamos a ayudar al país, ¿no? Total. Entonces, si nosotros queremos que el país crezca, pues que emprendamos, generemos conocimiento, creamos esas próximos Amazon, ese próximo Uber, esas empresas gigantes que ahorita están naciendo. Hay un montón de empresas y emprendedores acá que yo admiro muchísimo, que tienen unas historias increíbles y lo que te digo, ver esas realidades también lo motiva a uno, porque se da cuenta uno que no es como esas personas, no, es que él es emprendedor o es exitoso porque tuvo todo en la vida, no, personas que han tenido unas vidas increíbles y unos retos increíbles y que se han enfrentado. Entonces, lo último, esto no es como no hay receta para el éxito, ¿no? Cada uno tiene su camino y todas las historias son diferentes, pero es chévere ver como te digo en este libro, muchísimos más, porque hay muchas historias de emprendedores increíbles y ver cómo sortearon y cómo que en parte a veces juega la suerte. Hay muchas cosas interesantes y lo motivan a uno. Entonces yo todos los días me levanto con una motivación gigante pues pucha, de meterle, porque si hacemos esto grande, vamos a ayudar muchísimo al país, que al final es lo que a mí me quita el sueño, ¿no? A mí la plata o el éxito o la fama, a mí eso no me importa, sino que uno genere un impacto positivo en las personas, un impacto positivo en la sociedad, un impacto positivo en el país y si hacemos esto bien y con mi equipo, pues vamos a sacar a muchas personas de la pobreza y vamos a hacer que mucha gente se meta en este bonito mundo. Súper, creo que no hubiéramos podido cerrar de mejor manera el episodio. Así que nuevamente muchas gracias, Sergio. No, Oscar, muchas gracias a ti y cualquier cosa que necesites, pues estoy a tu disposición.